Ella cuidó de su malhumorada vecina durante 15 años. Después, la policía llamó con un impactante testamento. Bienvenido y disfruta de la historia. El viento otoñal sacudía las ramas secas del viejo olmo que sombreaba la calle Magnolias en un tranquilo barrio de Madrid. Nadie en el vecindario entendía por qué Fátima, una mujer tranquila de 60 y tantos años, pasaba cada tarde empujando la oxidada verja de aquella lúgubre casa contigua. Dentro vivía la señora Sofía, una anciana conocida más por sus ceños fruncidos que por entablar conversaciones. No tenía amigos, no recibía visitas familiares, no tenía a nadie, excepto a Fátima. Durante 15 años, Fátima había lavado sus sábanas, cocinado sus comidas, limpiado las habitaciones oscurecidas y la había ayudado a tomar sus medicamentos. Sofía raramente decía gracias, se quejaba de la comida, refunfuñaba durante los baños de esponja y acusaba a Fátima de mover sus cosas. Aún así, Fátima volvía, cada día sin falta. Los vecinos murmuraban a sus espaldas mientras la veían entrar en aquella casa desvencijada con su bolsa de compras y medicinas. «Seguro que le pagan bien», decía doña Carmen, la panadera, mientras amasaba la masa del pan matutino. «Quizás esté buscando quedarse con la casa», susurraba don Manuel mientras regaba sus geranios, lanzando miradas de reojo hacia la ventana de Sofía, donde las cortinas amarillentas apenas dejaban entrever el interior. Pero la verdad era más sencilla y mucho más dolorosa. Fátima sabía lo que era ser olvidada. Años atrás había perdido a su marido, Alejandro, en un terrible accidente de tráfico. Su único hijo, Miguel, se había mudado a Australia por trabajo y, con el tiempo, las llamadas se habían vuelto cada vez más esporádicas hasta prácticamente desaparecer. Su vida se había convertido en una larga y silenciosa rutina de ausencia. Los días pasaban idénticos unos a otros, marcados solo por el sonido del reloj de pared y los programas de televisión que ponía más como compañía que por interés. Entonces, un día de lluvia torrencial, escuchó a Sofía gritando desde el interior de su casa. La gente pasaba, fingiendo no oír, apresurando el paso bajo sus paraguas. Fátima no. Dejó caer su bolsa de la compra en el suelo mojado y corrió hacia la vivienda vecina. Encontró la puerta entreabierta y, al entrar, descubrió a Sofía tirada en el suelo del baño, incapaz de levantarse después de un resbalón. Su cadera presentaba un ángulo extraño y el dolor contraía su rostro arrugado en una mueca desgarradora. «¡Ayuda!», había gritado Fátima desde la puerta. «¡Por favor, que alguien llame a una ambulancia!». Ese momento lo cambió todo. A partir de entonces, comenzó a visitarla diariamente. Primero en el hospital, donde Sofía permanecía con la mirada fija en el techo, respondiendo con monosílabos a las preguntas de los médicos. Luego en su casa, ayudándola con la rehabilitación que la anciana se negaba a hacer correctamente. No fue fácil. Sofía era difícil, airada y nunca bajaba la guardia. Las primeras semanas rechazaba cualquier comida que Fátima le preparaba, insistiendo en que prefería pasar hambre antes que comer esa bazofia. Se quejaba del modo en que Fátima ordenaba sus medicinas, de cómo doblaba las sábanas, de la manera en que abría las ventanas para ventilar. «Demasiada luz», gruñía Sofía. «Me duelen los ojos». Pero Fátima se quedaba. No por deber o lástima, sino porque veía un alma más solitaria que la suya. A veces se sentaban en silencio. Sofía mirando por la ventana hacia el jardín, descuidado, y Fátima tejiendo una bufanda o remendando alguna prenda. Otras veces Fátima leía en voz alta novelas románticas que ella disfrutaba, aunque Sofía fingía no escuchar. Periódicos con noticias que Sofía criticaba con vehemencia. Raramente Sofía murmuraba recuerdos de un hermano que tuvo una vez o de un jardín que echaba de menos.
cuando vivía en una casa de campo en Toledo. «Las dalias», dijo una tarde, sorprendiendo a Fátima, que estaba limpiando el polvo de las estanterías. «Tenía dalias de todos los colores. Las plantaba mi madre. Decía que eran flores para personas valientes». En esos raros fragmentos, Fátima encontraba piezas de la mujer que Sofía solía ser, alguien roto, pero humano. Los meses se convirtieron en años. La rutina diaria se transformó en parte esencial de la vida de Fátima. Por la mañana, preparaba el desayuno para ambas en su cocina luminosa. Tostadas con mermelada para ella, papilla de avena para Sofía, quien se quejaba de que estaba demasiado caliente o demasiado fría, pero siempre terminaba comiéndola. Después, ayudaba a Sofía con su baño, cepillaba su cabello blanco y la vestía con ropas limpias y cómodas. Por las tardes, llevaba a Sofía al pequeño jardín trasero cuando el tiempo lo permitía. La anciana, a regañadientes, dejaba que el sol tocara su pálida piel mientras Fátima plantaba algunas flores o hierbas aromáticas, intentando dar vida a aquel espacio abandonado. «Están demasiado juntas», criticaba Sofía al ver los nuevos brotes de lavanda. «Nunca crecerán bien así». «Puede que tengas razón», respondía Fátima con una sonrisa, replantando las hierbas bajo la mirada crítica de la anciana. Con el tiempo, Fátima aprendió a ver más allá del carácter áspero de Sofía. Notó cómo la anciana esperaba su llegada, aunque nunca lo admitiría. Cómo a veces, cuando pensaba que Fátima no miraba, sus ojos seguían cada uno de sus movimientos con una expresión casi infantil de dependencia. Una tarde de invierno, mientras veían la televisión en el salón, Sofía rompió su habitual silencio. «Mi hermano Gabriel me abandonó», dijo repentinamente, con la mirada fija en la pantalla donde un documental sobre pingüinos mostraba imágenes de la Antártida. «Era menor que yo. Le cuidé cuando nuestros padres murieron. Trabajé doble turno para pagarle los estudios de medicina. Y cuando consiguió ese trabajo en América, se fue y nunca volvió». Fátima apagó el televisor y se sentó más cerca, sin decir nada, permitiéndole continuar. «Me prometió que me mandaría dinero para que yo pudiera ir a visitarle, que me ayudaría a encontrar trabajo allí. Pero las cartas fueron espaciándose, las llamadas también. Lo último que supe fue que se había casado con una americana y tenían 2 niños. Eso fue hace 30 años. Lo siento mucho, Sofía». «No quiero tu lástima», espetó la anciana, pero su voz carecía de la dureza habitual. «Solo quiero que sepas que las personas siempre decepcionan, siempre». «No todas», respondió Fátima, tomando cautelosamente la mano arrugada de Sofía. Para su sorpresa, la anciana no la retiró. Cuando Sofía falleció, un gélido día de enero, Fátima fue la única persona en el cementerio, sin flores, sin familia, solo un sacerdote que apenas conocía a la difunta, un viento frío que cortaba la piel, y Fátima sosteniendo una única rosa blanca. Lloró no por lo que habían tenido, sino por lo que podría haber sido. La imagen de Sofía, con su rostro finalmente en paz, permanecía grabada en la memoria de Fátima. Las últimas semanas habían sido duras. La neumonía había debilitado rápidamente a la anciana, cuyo cuerpo ya frágil no pudo combatir la enfermedad. Fátima había dormido en una silla junto a su cama, sosteniendo su mano durante las noches interminables en que la fiebre la hacía delirar. «Gabriel, no te vayas», susurraba Sofía entre sueños, aferrándose a la mano de Fátima como si fuera la de su hermano perdido. En los últimos momentos de lucidez, Sofía había mirado fijamente a Fátima. «Tú te quedaste», había dicho con una claridad sorprendente en sus ojos normalmente nublados. «Cuando todos se fueron, tú te quedaste». Fueron sus últimas palabras. Si estás disfrutando de la historia, escribe 5 en los comentarios
Y suscríbete para más videos como este. Si no, escribe 0. Me ayuda a crear un contenido aún mejor para ti. Continuando, la casa de Sofía quedó silenciosa. Fátima seguía visitándola por costumbre, pero ahora solo para limpiar el polvo que se acumulaba en los muebles y ventilar las habitaciones. No sabía qué pasaría con la propiedad. Sofía nunca había mencionado parientes, y Fátima asumió que eventualmente el Estado se haría cargo de todo. Mientras tanto, su propia vida continuaba en la soledad a la que se había acostumbrado. Las mañanas, sin la rutina de preparar el desayuno para 2 personas, le parecían extrañamente vacías. Seguía preparando demasiado café, olvidando que ya no tenía que llevar una taza a la casa vecina. Una tarde, mientras ordenaba algunos documentos antiguos, encontró una foto descolorida de su hijo Miguel cuando tenía 5 años. Su sonrisa mostraba 2 dientes frontales faltantes y sus ojos brillaban con la inocencia de la infancia. Fátima sintió un nudo en la garganta. Hacía casi 1 año que no sabía nada de él, más allá de una breve felicitación por WhatsApp. En su cumpleaños, tomó el teléfono, dudó un momento y finalmente marcó el número internacional. Sonaron 3 tonos antes de que una voz adormilada contestara. «¿Mamá? ¿Sabes qué hora es aquí?» «Lo siento, cariño», respondió Fátima dándose cuenta de que en Australia debía ser de madrugada. «Olvidé la diferencia horaria». «Está bien». La voz de Miguel sonaba distante, como si estuviera haciendo un esfuerzo por ser paciente. «¿Pasa algo?» «No, yo solo quería saber cómo estabas. Encontré una foto tuya de pequeño y... Mira, mamá, tengo que trabajar en unas horas. ¿Podemos hablar en otro momento?» Fátima sintió cómo se le encogía el corazón. «Claro, perdona por molestarte. Te quiero, Miguel». «Yo también», respondió él mecánicamente antes de colgar. Fátima dejó el teléfono sobre la mesa y se quedó mirando la foto. Las palabras de Sofía resonaron en su mente. Las personas siempre decepcionan, siempre. 2 semanas después del funeral, mientras Fátima preparaba té en su cocina, sonó el timbre de la puerta. Era inusual recibir visitas, especialmente a media tarde. Se secó las manos en el delantal y caminó hacia la entrada con cierta aprensión. Al abrir, se encontró con 2 agentes de policía, uno de mediana edad con semblante serio y una joven oficial con expresión amable. Ambos vestían el uniforme reglamentario y el mayor sostenía una carpeta. «¿Fátima Rodríguez?», preguntó el oficial con tono formal. «Sí», respondió ella cautelosamente, sintiendo cómo su corazón comenzaba a acelerarse. ¿Le habría pasado algo a Miguel? «Estamos aquí en relación al patrimonio de Sofía Torres. ¿Podemos pasar?» Fátima sintió que le fallaban las piernas. ¿Patrimonio? ¿Por qué vendrían los policías por eso? «Por supuesto», dijo, haciéndose a un lado para permitirles entrar al modesto salón donde las fotos familiares en marcos sencillos y un televisor antiguo componían casi toda la decoración. «Siéntense, por favor. ¿Les puedo ofrecer un té?» «No es necesario, gracias», respondió la oficial más joven con una sonrisa tranquilizadora. «No nos llevará mucho tiempo». Fátima se sentó frente a ellos, con las manos entrelazadas sobre el regazo para disimular su temblor. El oficial de mayor edad abrió la carpeta y extrajo unos documentos. «Señora Rodríguez, estamos aquí porque el bufete de abogados Martínez y Asociados nos ha contactado. Aparentemente la señora Torres dejó un testamento y usted figura en él». Lo que le dijeron a continuación hizo que Fátima perdiera el equilibrio, aferrándose al borde del sofá para no caerse. Sofía había dejado todo, la casa, sus ahorros y una considerable herencia familiar a nombre de Fátima. El testamento había sido preparado varios años atrás.
certificado por un notario que había visitado la casa en una de las raras ocasiones en que Fátima no estaba presente. Nunca lo había mencionado, ni siquiera había insinuado su existencia. «Esto debe ser un error», balbuceó Fátima, con los ojos fijos en los documentos que el oficial había colocado sobre la mesa de centro. «Sofía y yo no éramos familia, apenas éramos amigas». «No hay ningún error, señora», aseguró la oficial más joven. «El testamento es perfectamente legal y ha sido verificado. La señora Torres dejó instrucciones muy claras». Entre los documentos había un sobre amarillento con el nombre de Fátima, escrito en una caligrafía temblorosa, pero determinada. Lo tomó con manos inseguras y lo abrió cuidadosamente. Dentro había una carta manuscrita. «Nunca he sido amable, no sabía cómo hacerlo, pero tú me trataste como si importara, incluso cuando no lo merecía. Fuiste la única persona que se quedó, la única que no apartó la mirada. Nunca te di las gracias, pero las sentía. Toma lo que le dejo. Y sabe que me salvaste. No estuve sola al final, y eso fue gracias a ti, Sofía». Fátima no pudo hablar. Simplemente sostuvo la carta contra su pecho y sollozó. No por el dinero, no por la casa, sino porque, después de todos esos años de silencio y frialdad, alguien había visto su corazón, alguien había comprendido su amor. «Señora Rodríguez», dijo el oficial tras darle unos momentos para recomponerse, «necesitará contactar con el bufete para los trámites de transferencia. Le dejaremos los datos». La joven oficial le ofreció un pañuelo que Fátima aceptó con una sonrisa temblorosa. «Gracias», susurró secándose las lágrimas. «Es solo que nunca esperé esto». «A veces las personas nos sorprenden», respondió la joven con amabilidad. Cuando los oficiales se marcharon, Fátima permaneció sentada en el silencio de su sala releyendo la carta una y otra vez, como si temiera que las palabras pudieran desvanecerse. Después caminó lentamente hacia la ventana y miró hacia la casa de Sofía, no su casa ahora, con una mezcla de asombro e incredulidad. ¿Qué haría con una segunda casa? ¿Con el dinero? Nunca había necesitado mucho para vivir, y ahora, a su edad, sus necesidades eran aún más sencillas. Mientras estos pensamientos giraban en su mente, sonó el teléfono. Era Miguel. «Mamá, lamento lo de ayer», dijo sin preámbulos, con la voz más clara, como si esta vez estuviera completamente despierto. «He estado muy ocupado con el trabajo. Y bueno, no es excusa. Debería llamarte más a menudo». Fátima sonrió levemente, acariciando la carta de Sofía con los dedos. «Está bien, cariño, lo entiendo». «No, no está bien», insistió él, y Fátima detectó una emoción inusual en su voz. «He estado pensando, ¿te gustaría venir a visitarnos? Podrías conocer a Lisa, mi novia, te encantaría Australia». Fátima sintió que su corazón se expandía. «Me encantaría, Miguel». «Genial, te enviaré el dinero para el billete y...» «No será necesario», lo interrumpió suavemente. «Resulta que acabo de recibir una sorpresa. Creo que tengo suficiente para comprar mi propio billete». Y mientras miraba nuevamente hacia la casa de Sofía, una idea comenzó a formarse en su mente. No sería para ella. No, sería para aquellos que, como Sofía, como ella misma, sabían lo que era la soledad. ¿Sería posible? Por primera vez en años, Fátima sintió que algo parecido a la esperanza se expandía en su pecho, cálido y brillante, como las primeras flores después de un largo invierno. «El vuelo a Australia te cambiará la vida. Si continúas hasta el final, descubrirás cómo el destino a veces tiene planes sorprendentes para sanar incluso los corazones más solitarios». En las semanas siguientes, Fátima se vio inmersa
en un torbellino de actividades que nunca hubiera imaginado. Reuniones con abogados, visitas al notario, trámites bancarios y, lo más sorprendente de todo, la planificación de un viaje al otro lado del mundo. Miguel había insistido en recibirla en Sydney, mostrándose extrañamente entusiasmado ante la perspectiva de su visita. Conversaron por videollamada varias veces, algo que rara vez habían hecho antes, y Fátima pudo conocer virtualmente a Lisa, una mujer australiana de sonrisa amable y cabello rojizo que parecía tratar a su hijo con genuino cariño. «Tienes que ver la Opera House, mamá», explicaba Miguel durante una de estas llamadas, con un brillo en los ojos que le recordaba al niño curioso que una vez fue. «Y las playas son increíbles. Bondi Beach está siempre llena de turistas, pero hay otras menos conocidas que son aún más hermosas». «Suena maravilloso, cariño», respondía Fátima, disfrutando de este inesperado acercamiento, aunque una parte de ella se preguntaba por qué había sido necesario que ocurriera algo tan extraordinario como la herencia de Sofía para que su hijo recuperara el interés en su vida. Una mañana, mientras ordenaba algunas pertenencias personales de Sofía, encontró un álbum de fotografías antiguo escondido bajo una pila de mantas en el armario del dormitorio principal. Con cuidado, lo abrió, sintiendo que estaba invadiendo la intimidad de la anciana, incluso ahora que ya no estaba. Las primeras páginas mostraban a una joven Sofía, quizás de 20 años, con el cabello oscuro recogido en un elegante moño, sonriendo tímidamente a la cámara. A su lado, un joven que compartía sus mismos rasgos afilados, Gabriel, sin duda. En las páginas siguientes, la historia de su juventud se desarrollaba en imágenes en blanco y negro. Sofía en su graduación de lo que parecía ser magisterio, Gabriel en su bata blanca de médico, ambos en lo que debía ser el funeral de sus padres, con expresiones solemnes. Después, las fotos se volvían más escasas. Algunas de Gabriel con lo que parecía ser su nueva vida en América. Una casa suburbana, una mujer rubia a su lado, 2 niños pequeños. En estas imágenes, Sofía ya no aparecía. Las últimas páginas contenían solo recortes de periódicos amarillentos. Uno anunciaba la apertura de un importante hospital en Chicago con el doctor Gabriel Torres como director médico. Otro, fechado 10 años después, informaba brevemente sobre su fallecimiento tras una larga enfermedad. Fátima cerró el álbum con un nudo en la garganta. Sofía había perdido a su hermano 2 veces. Primero cuando él decidió dejarla atrás y luego cuando murió sin reconciliarse. Habría intentado contactarla Gabriel antes de fallecer. Habría muerto Sofía sin saber de su muerte, esperando aún en algún rincón de su corazón una llamada que nunca llegaría. Mientras reflexionaba sobre estos fragmentos de la vida de Sofía, la idea que había comenzado a formarse en su mente el día que recibió la noticia de la herencia se volvió más clara y definida. La casa de Sofía, espaciosa aunque descuidada, podría tener un propósito mayor que simplemente ser vendida. Su ubicación en el tranquilo barrio madrileño, a poca distancia de tiendas y servicios, la hacía ideal para lo que Fátima empezaba a imaginar. Esa tarde, después de guardar cuidadosamente el álbum de fotos, Fátima tomó papel y lápiz y comenzó a esbozar un plan. Su mano, acostumbrada a las labores domésticas, pero no a la planificación de proyectos, trazaba líneas temblorosas sobre el papel. Centro comunitario para mayores, escribió en la parte superior de la página. Debajo comenzó a listar ideas. Biblioteca con libros de letra grande, sala de estar acogedora para reuniones, pequeña cafetería con precios accesibles, talleres de manualidades y memoria, jardín terapéutico. Se detuvo observando la lista con una mezcla de esperanza y dudas. ¿Sería capaz de llevar a cabo algo así?
Nunca había emprendido nada similar. Su vida había sido una sucesión de roles, de cuidado, primero como esposa y madre, luego como cuidadora de Sofía. Nunca como organizadora, como iniciadora de proyectos. ¿En qué estás pensando, Fátima?, se reprendió a sí misma. No tienes idea de cómo gestionar algo así. Y sin embargo, la imagen persistía en su mente. La casa de Sofía transformada en un lugar de luz y comunidad, donde personas mayores, como ella, encontraran compañía y propósito. Un lugar donde nadie tuviera que enfrentar el final de sus días en la soledad que Sofía había conocido. Con manos temblorosas pero decididas, Fátima tomó su teléfono y buscó en Internet cómo crear una fundación comunitaria. Era el primer paso de un camino que nunca había imaginado recorrer, pero que ahora se abría ante ella, iluminado por la inesperada generosidad de alguien que nunca supo expresar afecto en vida, pero cuyo último acto había sido un testimonio silencioso de gratitud. Los días siguientes transcurrieron en un frenesí de investigación y consultas. Fátima visitó varios centros de día para personas mayores, habló con trabajadores sociales y se reunió con un abogado especializado en organizaciones sin ánimo de lucro. «Es un proyecto hermoso», le dijo Carmen, una asistente social con 30 años de experiencia, mientras compartían un café en una pequeña cafetería cerca del ayuntamiento. «Pero no te voy a mentir, Fátima, requiere mucho trabajo, permisos, financiación continua». «Tengo la casa y el dinero de Sofía», respondió Fátima. «Y tiempo. Es lo único que tengo de sobra». Carmen la miró con una mezcla de admiración y preocupación. «¿Y tu viaje a Australia, tu hijo?» Fátima sonrió levemente. «Australia seguirá allí cuando el centro esté en marcha. Y quizás Miguel podría ayudarme a distancia con la parte administrativa. Siempre fue bueno con los números». Esa noche, durante su llamada semanal con Miguel, Fátima le contó por primera vez todos los detalles sobre Sofía y la herencia. Le habló de sus años cuidando a la malhumorada anciana, de las pequeñas victorias cuando conseguía arrancarle un comentario que no fuera una queja, de la carta que había dejado. «Es increíble, mamá», dijo Miguel, visiblemente conmovido incluso a través de la pantalla pixelada. «Todo este tiempo pensé que simplemente ayudabas a una vecina por bondad. No tenía idea de lo difícil que debió ser». «No fue difícil», respondió ella con sencillez. «Era lo correcto». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Cuando Miguel habló de nuevo, su voz sonaba estrangulada. «Lo siento, mamá. Siento haberte dejado sola todos estos años». «No estaba sola», dijo Fátima, sorprendiéndose a sí misma con la verdad de esa afirmación. «Tenía a Sofía. Aún así, debí estar más presente». Miguel hizo una pausa, como reuniendo valor. «Lisa y yo hemos estado hablando. Australia es maravillosa, pero hemos pensado que quizás es hora de volver a España, al menos por una temporada». Fátima sintió que su corazón se detenía. «Volver, pero tu trabajo...» «Puedo trabajar remotamente. Mi empresa tiene una oficina en Madrid. Y Lisa siempre ha querido aprender español». Miguel sonrió esperanzado. «Podríamos ayudarte con ese centro comunitario del que hablas. Suena como un proyecto que necesitará manos jóvenes, además de tu experiencia». Las lágrimas brotaron de los ojos de Fátima, nublando la imagen de su hijo en la pantalla. «Me encantaría», logró decir entre sollozos. «No llores, mamá», dijo Miguel, aunque él mismo parecía conmovido. «Todo saldrá bien, ya lo verás». Esa noche, Fátima durmió profundamente por primera vez en semanas. Soñó con la casa de Sofía transformada, llena de luz y voces. Y en el sueño, entre las personas mayores que disfrutaban de tazas de té y conversaciones, creyó ver a Sofía observándola desde un rincón con la sombra de una sonrisa iluminando su rostro habitualmente adusto.
¿Has conocido alguna vez a una persona aparentemente difícil que resultó tener un corazón bondadoso escondido? ¿O has visto cómo un pequeño acto de bondad puede cambiar la vida de alguien para siempre? Comparte tu experiencia en los comentarios. Era una mañana clara de finales de abril cuando Miguel y Lisa llegaron a Madrid. Fátima los esperaba en el aeropuerto, con el corazón latiendo aceleradamente mientras observaba la puerta de llegadas internacionales. Había pasado casi 3 años desde la última vez que había visto a su hijo en persona, durante una breve visita que él había hecho para solucionar algunos trámites bancarios. Cuando finalmente lo vio aparecer, empujando un carrito con maletas y con una mujer pelirroja a su lado, Fátima apenas pudo contener las lágrimas. Miguel parecía diferente, más maduro, con algunas canas prematuras en las sienes, pero su sonrisa seguía siendo la misma que recordaba desde su infancia. ¡Mamá!, exclamó Miguel al verla, abandonando el carrito y apresurándose a abrazarla. Fátima se aferró a él, inhalando su aroma, ahora mezclado con colonias desconocidas, pero con un dejo del mismo champú que usaba de niño. «Mi niño», susurró, sabiendo que a sus 41 años Miguel ya no era un niño, pero sintiéndolo siempre así en su corazón. «Te presento a Lisa», dijo Miguel cuando finalmente se separaron, señalando a la mujer que esperaba pacientemente a unos pasos de distancia. Lisa se acercó con una sonrisa cálida. «Es un placer finalmente conocerla en persona, señora Rodríguez». «Por favor, llámame Fátima», respondió ella, estrechando la mano de Lisa y sorprendiéndose cuando la joven la atrajo para un abrazo. «Miguel me ha hablado mucho de ti, Fátima, y estoy ansiosa por conocer ese centro comunitario del que tanto nos has contado». El camino desde el aeropuerto hasta la casa de Fátima estuvo lleno de conversaciones animadas. Miguel y Lisa compartieron anécdotas de su vida en Sydney y Fátima les contó sobre los avances en el proyecto del centro comunitario mientras el taxi atravesaba las calles madrileñas. Había iniciado ya los trámites para la reforma de la casa de Sofía, contratando a un arquitecto especializado en espacios para personas mayores. La idea es mantener el carácter de la casa, pero hacerla más accesible y luminosa, explicaba Fátima con entusiasmo. El salón principal será una biblioteca y sala de estar. La cocina se ampliará para las clases de cocina tradicional que quiero organizar. Y el jardín será especial. ¿Especial cómo?, preguntó Lisa genuinamente interesada. Sofía amaba las dalias, respondió Fátima con una sonrisa nostálgica. Quiero que el jardín esté lleno de ellas y también habrá bancas cómodas, un pequeño estanque, un lugar donde sentarse y recordar. Al llegar a la casa, Miguel observó con curiosidad el modesto hogar donde había crecido. Parecía más pequeño de lo que recordaba, pero seguía transmitiendo la misma calidez. «No ha cambiado nada», comentó, pasando los dedos por la mesa del comedor donde había hecho sus deberes escolares durante años. «Algunas cosas no necesitan cambiar», respondió Fátima, colocando agua para el té. «Otras sí, como nosotros». Después del refrigerio, Fátima los llevó a la casa de Sofía. Mientras caminaban los pocos metros que separaban ambas viviendas, les contó más detalles sobre su relación con la anciana. «Nunca fue fácil», admitió. «Había días en que pensaba en no volver, en dejarla con su amargura. Pero siempre había algo que me hacía regresar al día siguiente». Al entrar en la casa de Sofía, Miguel y Lisa guardaron silencio, como si pudieran sentir la presencia austera de su antigua propietaria. La vivienda, aunque limpia gracias a las visitas regulares de Fátima, mantenía un aire de abandono y melancolía. «Será un trabajo enorme», comentó Miguel, examinando las grietas en el techo del salón y el papel tapiz descolorido. «Pero valdrá la pena»,
afirmó Lisa, acercándose a la ventana que daba al jardín descuidado. Puedo visualizarlo, las personas mayores reunidas aquí, compartiendo historias, aprendiendo cosas nuevas. Esa es exactamente la visión, dijo Fátima, observando con cariño a su futura nuera. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Miguel, con su experiencia en gestión empresarial, asumió la tarea de crear un plan de negocios para el centro. Lisa, que resultó tener conocimientos de diseño de interiores, comenzó a esbozar ideas para transformar los espacios sin perder la esencia hogareña. Fátima, mientras tanto, se ocupaba de los aspectos más humanos del proyecto. Visitó residencias de ancianos, habló con trabajadores sociales y comenzó a establecer contactos con profesionales jubilados que pudieran ofrecer talleres o charlas en el futuro centro. Una tarde, mientras revisaban planos en la mesa del comedor de Fátima, sonó el timbre. Era doña Carmen, la panadera, con una bandeja de pasteles recién horneados. «Me enteré de que tu hijo ha vuelto», dijo con una sonrisa curiosa. «Y también de lo que planeas hacer con la casa de la vieja Sofía». Las noticias volaban en el barrio. Fátima invitó a Carmen a pasar y le presentó a Miguel y Lisa. Mientras compartían el té y los pasteles, Carmen se mostró genuinamente interesada en el proyecto. «Mi marido lleva años jubilado y se aburre mortalmente en casa», comentó. «Sería el primero en apuntarse a cualquier actividad que organicéis». «Esa es precisamente la idea», respondió Fátima. «Crear un lugar donde nadie tenga que sentirse solo o inútil solo por ser mayor». Carmen asintió pensativamente. «Sabes, nunca entendí por qué te preocupabas tanto por Sofía. Era una mujer difícil. Nadie en el barrio quería tratar con ella». «A veces las personas más difíciles son las que más necesitan que alguien se preocupe», dijo Fátima simplemente. Después de que Carmen se marchara, Miguel miró a su madre con nuevos ojos. «Estoy orgulloso de ti, mamá. No creo que te lo haya dicho nunca, pero lo estoy». Fátima sintió que se le humedecían los ojos. «Solo hice lo que creía correcto». «No», intervino Lisa. «Hiciste más que eso. Viste el valor en alguien cuando nadie más lo hacía. Eso es extraordinario». A medida que avanzaban las semanas, el proyecto comenzó a tomar forma tangible. Los arquitectos presentaron los planos finales, los contratistas iniciaron las reformas, y el nombre del centro fue decidido: La Luz de Sofía. Una mañana, mientras supervisaban el trabajo en el jardín, donde ya se habían plantado los primeros bulbos de dalias, Miguel tomó la mano de su madre. «Lisa y yo hemos estado hablando», comenzó con cierto nerviosismo. «Hemos decidido quedarnos permanentemente». Fátima se volvió hacia él, sin poder creer lo que escuchaba. «¿Quedarse? ¿Pero tu vida en Australia?» «Mi vida está donde está mi familia», respondió Miguel con firmeza. «He estado demasiado tiempo lejos, y este proyecto es importante, no solo para ti, sino para muchas personas». «Además», añadió Lisa, acercándose y tomando la otra mano de Fátima, «hay algo que necesitarás saber si vamos a ser vecinos». Fátima los miró a ambos confundida. «Estamos esperando un bebé», anunció Lisa con una sonrisa radiante. «Vas a ser abuela, Fátima». El mundo pareció detenerse para Fátima. Un bebé, un nieto o nieta, familia. Las palabras resonaban en su mente mientras abrazaba a la pareja, incapaz de contener las lágrimas de alegría. Es maravilloso», logró decir finalmente. «Es el mejor regalo que podríais haberme dado». Esa noche, después de que Miguel y Lisa se retiraran a descansar en lo que ahora era su habitación, Fátima se sentó en el pequeño balcón de su cocina, observando la casa de Sofía, ahora envuelta en andamios y lonas de construcción. «Mira, lo que has hecho, Sofía», susurró a la noche estrellada. «Con tu testamento no solo me devolviste a mi hijo, sino que me has dado un propósito,
una nueva familia. Una suave brisa acarició su rostro, como una caricia fantasmal, y por un momento Fátima creyó percibir el aroma de las dalias que aún no habían florecido. En los meses siguientes, la luz de Sofía se transformó de un proyecto en papel a una realidad tangible. Las paredes sombrías ahora lucían colores cálidos. Las ventanas ampliadas dejaban entrar abundante luz natural, y el jardín comenzaba a florecer con las primeras dalias multicolores, tal como las que Sofía había descrito en sus raros momentos de apertura. Mientras Fátima conversaba con el último proveedor del mobiliario, escuchó voces curiosas fuera de la casa. Un pequeño grupo de ancianos del barrio se había reunido en la acera, observando con interés los cambios. ¿Podemos ayudarte en algo?, preguntó amablemente, acercándose a ellos. Solo queríamos ver qué estaban haciendo con la casa de la vieja Sofía, respondió un hombre de cabello blanco y bastón. Vivimos aquí toda la vida y nunca imaginamos que este lugar podría cambiar tanto. ¿Les gustaría entrar y verlo?, ofreció Fátima. Sus rostros se iluminaron con una mezcla de sorpresa y entusiasmo. Mientras los guiaba por las instalaciones casi terminadas, explicándoles el propósito de cada espacio, Fátima observó cómo sus expresiones pasaban de la curiosidad al interés genuino. ¿Y dices que cualquiera puede venir?, preguntó una mujer de unos 70 años, mientras admiraba la pequeña biblioteca con sillones cómodos. Cualquiera que necesite compañía o tenga algo que compartir, confirmó Fátima. Tendremos talleres de lectura, manualidades, jardinería y simplemente un lugar para estar, para no sentirse solo. Yo podría enseñar ajedrez, ofreció tímidamente el hombre del bastón. Fui campeón regional en mi juventud. Y yo bordado, añadió otra mujer. Mis nietos ya no quieren aprender, pero quizás aquí... Fátima sintió una oleada de emoción. El centro ni siquiera había abierto sus puertas oficialmente y ya estaba cumpliendo su propósito: crear comunidad, combatir la soledad. El gran día de la inauguración amaneció claro y soleado, como si el cielo mismo quisiera celebrar el renacimiento de la casa de Sofía. Fátima, vestida con un sencillo vestido azul que Miguel y Lisa habían insistido en regalarle para la ocasión, se encontraba nerviosa pero feliz. El pequeño jardín, ahora transformado en un oasis de color con sus dalias en plena floración, se había preparado para la ceremonia. Sillas blancas formaban semicírculos frente a una pequeña tarima. Una cinta roja cruzaba la entrada principal, esperando ser cortada. A las 11 en punto comenzaron a llegar los invitados. No solo los vecinos del barrio, que ya habían mostrado interés en el proyecto, sino también representantes del ayuntamiento, trabajadores sociales e incluso un periodista local que quería cubrir la historia. Lisa, con su vientre ya visiblemente abultado bajo un vestido floreado, se encargaba de recibir a los asistentes con bebidas frescas y pequeños canapés. Miguel ayudaba con la logística, asegurándose de que todo funcionara correctamente para la presentación. Cuando llegó el momento de hablar, Fátima subió a la pequeña tarima con las piernas temblorosas. Nunca había sido buena para hablar en público, prefiriendo siempre el trabajo silencioso y discreto. Pero hoy, mirando a los rostros expectantes que la observaban, encontró la fuerza para compartir su historia. Muchos de ustedes conocieron a Sofía Torres, comenzó, con voz suave pero clara. La mayoría la recordarán como una mujer difícil, hosca, que mantenía a todos a distancia, y no les falta razón. Algunas cabezas asintieron entre la audiencia. Pero lo que quizás no sepan es que detrás de esa coraza había una persona que había experimentado pérdidas y decepciones, alguien que había olvidado cómo confiar, cómo aceptar afecto. Durante 15 años,
Tuve el privilegio de cuidarla. No siempre fue fácil. Hubo días en que sus palabras duras me hacían dudar, pero seguí volviendo, porque vi en ella a alguien que, como muchos de nosotros, simplemente necesitaba saber que importaba a alguien. Fátima hizo una pausa, emocionada al recordar aquellos años. Cuando Sofía falleció, me dejó esta casa con una carta que cambió mi vida. En ella me agradecía por haberla tratado como si importara. Esas palabras me hicieron darme cuenta de algo fundamental. Todos necesitamos sentirnos valorados, especialmente cuando la edad o las circunstancias nos hacen sentir invisibles. Recorrió con la mirada a la audiencia, ahora completamente silenciosa y atenta. La luz de Sofía nace de esa idea. No es solo un centro comunitario, es un recordatorio de que nunca es tarde para encontrar conexión, propósito y dignidad. Sofía nunca llegó a experimentar el calor de una comunidad que la acogiera tal como era. Pero su legado permitirá que muchos otros no tengan que enfrentar la soledad que ella conoció. Con lágrimas contenidas, Fátima concluyó: hoy no solo inauguramos un edificio, inauguramos un compromiso, el de vernos unos a otros, realmente en vernos, con nuestras fortalezas y vulnerabilidades, el de recordar que todos merecemos ser tratados como si importáramos, porque de hecho importamos. Un aplauso espontáneo y emotivo siguió a sus palabras. Cuando bajó de la tarima, muchos se acercaron para abrazarla, algunos con lágrimas en los ojos. «Nunca entendí por qué te preocupabas tanto por esa vieja cascarrabias», le confesó don Manuel, el jubilado que siempre regaba sus geranios mientras observaba la casa de Sofía. «Pero ahora lo entiendo. Viste en ella algo que nosotros no pudimos ver». El hombre hizo una pausa, visiblemente conmovido. «Mi esposa murió hace 3 años. Desde entonces apenas salgo de casa excepto para comprar lo necesario. Quizás podría venir aquí de vez en cuando». Fátima apretó suavemente su mano. «Las puertas siempre estarán abiertas para usted, don Manuel». La ceremonia culminó con el corte de la cinta. Miguel insistió en que fuera Fátima quien lo hiciera, pero ella negó con la cabeza y tomó las tijeras con ambas manos, ofreciéndoselas tanto a él como a Lisa. «Hagámoslo juntos», dijo, «como familia». Y así, los tres cortaron la cinta roja, declarando oficialmente inaugurado La Luz de Sofía, mientras los aplausos resonaban y las dalias del jardín se mecían suavemente con la brisa, como si también celebraran este nuevo comienzo. El primer mes de funcionamiento superó todas las expectativas. Lo que comenzó como un pequeño proyecto comunitario pronto se convirtió en un modelo que atrajo la atención de otros barrios e incluso de medios locales. Cuántas dimensiones de su personalidad habían permanecido invisibles, incluso para quien más cerca estuvo de ella en sus últimos años. Inspirada por este descubrimiento, Fátima decidió añadir una nueva adquisición al centro: un piano vertical que colocaron en un rincón del salón principal. No sabía quién podría tocarlo, pero sentía que era una forma adecuada de honrar esa faceta desconocida de Sofía. Para su sorpresa, varios de los ancianos que frecuentaban el centro resultaron tener conocimientos musicales. Don Eduardo, un profesor jubilado que hasta entonces había permanecido bastante reservado, se ofreció a dar clases básicas a quien quisiera aprender. «Mi madre me obligó a tomar lecciones durante 10 años», explicó con una sonrisa tímida. «Siempre lo consideré una tortura, pero ahora me alegro de no haberlo olvidado del todo». Pronto, las tardes de los miércoles se llenaron con los sonidos a veces titubeantes, a veces sorprendentemente hermosos, del piano. La pequeña Sofía, especialmente, parecía fascinada por el instrumento, sentándose durante largos periodos junto a los improvisados pianistas,
observando con atención el movimiento de sus dedos sobre las teclas. Elena, por su parte, se integró gradualmente en las actividades del centro. A pesar de ser considerablemente más joven que la mayoría de los asistentes, encontró su lugar ayudando con tareas administrativas y organizando eventos especiales. Su trabajo como traductora le permitía manejar sus horarios con flexibilidad y pronto se convirtió en una presencia constante y querida en La Luz de Sofía. Una tarde, mientras Fátima organizaba algunos documentos en la oficina, Elena entró con expresión pensativa. «He estado pensando», comenzó, sentándose frente al escritorio. «Mi contrato de trabajo en Madrid es por 2 años, pero estoy considerando extenderlo indefinidamente». «Eso sería maravilloso», respondió Fátima sinceramente. En poco tiempo, había desarrollado un gran afecto por esta mujer que, irónicamente, parecía haber heredado toda la calidez que a su tía le faltaba. «Y hay algo más», continuó Elena. «He estado investigando sobre la historia de nuestra familia. Resulta que la casa donde vivía mi tía Sofía, esta casa, perteneció a mis bisabuelos. Ha estado en la familia Torres por generaciones». «No tenía idea», admitió Fátima. «Sofía nunca habló sobre la historia de la casa». «Es típico de ella, por lo que me has contado», sonrió Elena con melancolía. «Pero hay algo que creo que deberías saber. Cuando mi padre murió, dejó un fideicomiso para su hermana. Intentó localizarla para informarle, pero no tuvo éxito. Ese dinero ha estado acumulando intereses durante 15 años». Fátima Lamú miró perpleja. «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que hay un fondo bastante considerable que legalmente pertenecía a mi tía Sofía y que ahora, según las condiciones del fideicomiso, debería pasar a sus herederos». Elena hizo una pausa. «Técnicamente yo sería la heredera legal, pero considerando lo que has hecho aquí, lo que sigues haciendo...» «Elena, no puedo aceptar eso», interrumpió Fátima. «Sofía ya fue increíblemente generosa dejándome esta casa. No necesito ni quiero más». «No estoy ofreciéndotelo a ti personalmente», aclaró Elena. «Estoy pensando en La Luz de Sofía. Con ese fondo podrías expandir el proyecto, quizás abrir centros similares en otros barrios, ayudar a más personas». Fátima se quedó sin palabras. La idea de poder replicar lo que habían creado aquí, de extender el legado de Sofía más allá de este edificio, era abrumadora. «Además», añadió Elena con una sonrisa traviesa, «mi tía probablemente estaría furiosa si supiera que estoy planeando usar el dinero de su hermano para esto. Y eso, por alguna razón, me hace pensar que es exactamente lo que debo hacer». Fátima no pudo evitar reír. «Tienes razón. Probablemente estaría indignada». «Entonces», continuó Elena extendiéndole la mano, «¿socias?» Fátima tomó su mano, sintiendo que algo extraordinario estaba sucediendo. «Socias». Los meses siguientes estuvieron llenos de nuevos desarrollos. Con los fondos del fideicomiso de Gabriel, pudieron no solo mejorar las instalaciones existentes, sino también comenzar los preparativos para abrir un segundo centro en un barrio al otro lado de la ciudad, donde la población de ancianos era numerosa, pero los recursos comunitarios escasos. Miguel, entusiasmado con la expansión, dedicó más tiempo a la gestión del proyecto, eventualmente dejando su trabajo corporativo para dedicarse completamente a lo que ahora se había convertido en una fundación oficial. Fundación La Luz de Sofía. Lisa, por su parte, organizó un programa de abuelos adoptivos que conectaba a niños de escuelas locales con los ancianos del centro para actividades intergeneracionales. El éxito fue inmediato, creando valiosas experiencias tanto para los niños como para los mayores.
La pequeña Sofía, que ahora asistía al jardín de infancia, era la participante más entusiasta del programa. Había desarrollado un vínculo especial con doña Luisa, una exmaestra de primaria con una paciencia infinita y un talento para contar cuentos que cautivaba a todos los niños. Mi abuela Sofía, decía a menudo la pequeña, refiriéndose a la anciana cuyo nombre compartía, aunque técnicamente no tenían ninguna relación de sangre. A veces creo que hay algo de tu vecina en ella, comentó Lisa a Fátima un día, mientras observaban a la niña ayudando a doña Luisa con un rompecabezas. Tiene esa determinación, esa mirada intensa cuando se concentra en algo, y definitivamente no tiene miedo de decir lo que piensa. Fátima sonrió, reconociendo la verdad en esas palabras. Pero tiene tu amabilidad y la curiosidad de Miguel. Es lo mejor de todos nosotros. Un acontecimiento inesperado ocurrió cuando el centro había estado funcionando casi 2 años. Una cadena nacional de televisión, interesada en historias positivas sobre iniciativas comunitarias, contactó a Fátima para realizar un reportaje sobre la luz de Sofía. Al principio, Fátima se mostró reticente. Nunca había buscado atención mediática y la idea de aparecer en televisión la aterrorizaba. Pero Miguel y Elena la convencieron de que era una oportunidad única para inspirar a otros, para mostrar que nunca era tarde para crear algo significativo. Piensa en cuántas Sofías hay por ahí, insistió Elena. Personas difíciles, solitarias, que podrían beneficiarse de un lugar así en su comunidad. El día de la grabación, el centro bullía de actividad. Los ancianos habituales se habían vestido con sus mejores galas, emocionados por la posibilidad de aparecer en televisión. El equipo de rodaje, compuesto por un periodista, un cámara y un técnico de sonido, recorrió las instalaciones, capturando imágenes de las diferentes actividades, el club de lectura, las clases de piano, los talleres de jardinería en el patio trasero, donde las dalias de Sofía continuaban floreciendo año tras año. La entrevista con Fátima se realizó en el pequeño despacho que utilizaba para la administración del centro. En las paredes, fotografías de eventos pasados mostraban la evolución del proyecto, la inauguración, la primera Navidad con un coro improvisado de ancianos, la fiesta del primer aniversario. Cuéntenos, señora Rodríguez, comenzó el periodista, un hombre de mediana edad con expresión amable, ¿cómo surgió la idea de la luz de Sofía? Fátima respiró profundamente y comenzó a narrar la historia que había cambiado su vida. Los 15 años cuidando a una vecina malhumorada, la sorpresa del testamento, la decisión de honrar esa inesperada generosidad, creando un espacio donde nadie tuviera que experimentar la soledad que Sofía había conocido. A medida que hablaba, las emociones que creía controladas volvieron a surgir. El dolor de los años de soledad tras la partida de Miguel, la rutina con Sofía que se había convertido en el eje de sus días, el shock al descubrir que la anciana la había nombrado su heredera. Lo que muchos no entienden, explicó con voz pausada, es que cuidar de Sofía no fue un sacrificio. Me dio propósito cuando lo necesitaba desesperadamente. Quizás ella pensó que yo la salvaba, pero en realidad nos salvamos mutuamente. El periodista, visiblemente conmovido, continuó con preguntas sobre el impacto del centro en la comunidad, los planes futuros de expansión, las lecciones aprendidas en el proceso. ¿Y qué diría a aquellos que quizás están en la misma situación en la que usted estuvo? Preguntó finalmente. Personas mayores, tal vez solitarias, que sienten que su mejor momento ya pasó. Fátima reflexionó un momento antes de responder. Les diría que cada etapa de la vida tiene su propio propósito, su propia belleza,
que nunca es tarde para crear algo nuevo, para tender puentes hacia los demás. Y sobre todo, que a veces los inicios más hermosos nacen de los finales más dolorosos. El reportaje se emitió 2 semanas después y el impacto fue inmediato. El teléfono del centro no dejó de sonar. Personas interesadas en voluntariado, familias buscando actividades para sus mayores, periodistas solicitando entrevistas adicionales, e incluso representantes de ayuntamientos de otras ciudades interesados en replicar el modelo. «No puedo creerlo», comentó Fátima a Elena mientras revisaban los numerosos correos electrónicos recibidos. «Todo esto por una simple entrevista». «No fue simple», respondió Elena con una sonrisa. Cada día, nuevos rostros aparecían en la puerta, algunos tímidos, otros decididos, pero todos buscando algo similar: conexión, propósito, compañía. Don Manuel, fiel a su palabra, se convirtió en uno de los primeros asiduos. Su club de ajedrez, los martes y jueves por la tarde, pronto reunió a un grupo de entusiastas que competían amistosamente mientras compartían historias y risas. Carmen, la panadera, ofreció dar clases de repostería una vez a la semana, y su marido, que había sido contable, ayudaba a los mayores con trámites administrativos que les resultaban confusos. Fátima observaba todo esto con una mezcla de asombro y profunda satisfacción. Cada mañana, al abrir las puertas del centro, sentía que estaba honrando la memoria de Sofía de la manera más adecuada, transformando un lugar de soledad en uno de comunidad. Una tarde, mientras organizaba algunos libros en la biblioteca, escuchó una conversación entre 2 mujeres mayores sentadas en los sillones cercanos. «Nunca pensé que a mis 78 años haría nuevos amigos», comentaba una de ellas, tejiendo lo que parecía ser una pequeña prenda para bebé. «Después de que murió mi marido, creí que ya solo me quedaba esperar». «Sé a qué te refieres», respondió la otra, una mujer elegante con cabello plateado, perfectamente peinado. «Mis hijos están ocupados con sus vidas. Los nietos crecen tan rápido. De repente, una se encuentra sola con demasiado tiempo y nadie con quien compartirlo». «Pues ahora nos tenemos a nosotras», afirmó la primera con una sonrisa cálida. «Y este maravilloso lugar. Sabes, nunca conocí a esa tal Sofía, pero debe haber sido una persona extraordinaria para inspirar algo así». Fátima sonrió para sí misma, decidiendo no intervenir en la conversación. Sofía habría detestado ser idealizada de esa manera, pero quizás habría apreciado en silencio que su nombre ahora estuviera asociado con algo positivo. En casa, la vida también había florecido de maneras inesperadas. Miguel y Lisa se habían instalado en un pequeño apartamento a pocas calles de distancia, lo suficientemente cerca para que Fátima pudiera ayudarles con los preparativos para la llegada del bebé, pero manteniendo la independencia que la joven pareja necesitaba. Una noche, mientras terminaban de cenar en casa de Fátima, como se había vuelto costumbre los viernes, Lisa planteó una idea que había estado considerando. «He estado pensando», comenzó acariciando su vientre ya en el 7º mes de embarazo. «Cuando la bebé nazca, me gustaría llevarla al centro, organizar actividades intergeneracionales». «¿La bebé?», preguntó Fátima, deteniendo su cuchara a medio camino. «¿Es una niña?». Miguel y Lisa intercambiaron miradas de complicidad. «Queríamos que fuera una sorpresa», explicó él. «Pero sí, es una niña, y hemos decidido llamarla Sofía». Fátima sintió que su corazón se expandía. «Sofía», repitió suavemente, «es perfecto». «Creemos que es apropiado», continuó Lisa. «Sin ella, sin lo que representó en tu vida, quizás nosotros nunca habríamos vuelto. Esta niña no existiría, al menos no de la misma manera». Fátima
Tomó las manos de ambos sobre la mesa. La pequeña Sofía tendrá una historia maravillosa para escuchar cuando crezca. Una historia sobre cómo a veces los finales son solo nuevos comienzos disfrazados. El día en que nació la pequeña Sofía coincidió con un evento especial en el centro, la primera exposición de fotografías tomadas por los miembros del club de fotografía recién formado. Fátima había planeado estar presente toda la jornada, pero a mediodía recibió la llamada de Miguel. «Ha comenzado», dijo él con voz entrecortada por la emoción. «Lisa está en el hospital. La niña viene en camino». Fátima dejó a cargo a Carmen y salió apresuradamente hacia el hospital. Durante las largas horas de espera, mientras Miguel entraba y salía de la sala de parto, Fátima reflexionó sobre el extraordinario giro que había dado su vida en apenas un año. De ser una viuda solitaria cuidando a una anciana malhumorada, ahora se encontraba dirigiendo un centro comunitario vibrante con su hijo y nuera cerca, a punto de convertirse en abuela. Todo gracias a Sofía y su inesperado acto final de generosidad. Cuando finalmente pudo sostener a su nieta en brazos, una diminuta criatura de mejillas sonrosadas y una pelusilla de cabello oscuro, Fátima sintió que un círculo se cerraba. «Bienvenida al mundo, pequeña Sofía», susurró, besando la frente del bebé. «Hay muchas personas esperando para conocerte y quererte. Nunca estarás sola». En los años que siguieron, la luz de Sofía continuó creciendo y evolucionando. Lo que comenzó como un proyecto local inspiró iniciativas similares en otros barrios. Fátima fue invitada a dar charlas sobre su experiencia, compartiendo la historia que había detrás del centro y las lecciones que había aprendido sobre el valor de la conexión humana y la importancia de ver más allá de las apariencias. La pequeña Sofía, ahora una niña vivaz de 4 años, se había convertido en la mascota no oficial del centro. Corría por los pasillos, dibujaba con ancianos temblorosos pero pacientes, escuchaba historias de tiempos pasados con ojos maravillados y repartía abrazos con la generosidad propia de la infancia. Una tarde, mientras Fátima observaba a su nieta jugar en el jardín con don Manuel, quien le enseñaba a identificar diferentes tipos de flores, notó a una mujer desconocida observando desde la puerta. Tendría unos 50 años, con un aire de incertidumbre que Fátima reconocía bien. Era la expresión de alguien que no estaba seguro de si sería bienvenido. «Buenas tardes», saludó Fátima, acercándose. «¿Puedo ayudarla en algo?» La mujer se sobresaltó ligeramente. «Disculpe la intromisión. Solo estaba curioso. Vi el letrero La Luz de Sofía y me llamó la atención. Había algo en su acento, un dejo extranjero que despertó la curiosidad de Fátima. ¿Conocía a Sofía Torres?» La mujer pareció sorprendida. «No personalmente, pero mi nombre es Elena. Elena Torres. Sofía era la hermana de mi padre, Gabriel». Fátima sintió que el mundo se detenía por un instante. «¿Gabriel, el médico que se fue a América?» Elena asintió. «Murió hace 15 años. Cáncer. En sus últimos días habló mucho de su hermana, de cómo lamentaba no haber mantenido contacto. Intentó localizarla, pero no pudo. Yo acabo de mudarme a España desde Chicago por trabajo. Vi el nombre en el letrero y pensé». Fátima la invitó a entrar con un gesto cálido. «Tengo una historia que contarle, Elena, sobre su tía, sobre los 15 años que pasé con ella y sobre cómo, al final, su legado cambió muchas vidas». Mientras caminaban hacia la biblioteca, donde tomarían té y compartirían historias, Fátima miró hacia el retrato de Sofía que colgaba en la entrada. No era un retrato idealizado, sino una fotografía real que mostraba su ceño característico, pero también una sutil luz en sus ojos que Fátima había llegado a reconocer como momentos de conexión genuina.
Mira, Sofía, pensó Fátima, tu familia ha vuelto. No estabas tan sola como creías. Y mientras el sol de la tarde bañaba el centro con una luz dorada, Fátima sintió una profunda paz. La vida podía ser dura, las personas podían ser difíciles, los corazones podían romperse, pero siempre, siempre había espacio para la sanación, para nuevos comienzos, para conexiones inesperadas que iluminaban incluso los rincones más oscuros. Al final, ese era el verdadero legado de Sofía, un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para redescubrir la luz, para volver a casa, para encontrar familia en los lugares más inesperados. Una nueva generación de dalias florecía en el jardín, más vibrantes que nunca, mientras dentro de la luz de Sofía, las historias continuaban entrelazándose, creando un tapiz de vidas interconectadas que ni Fátima ni Sofía habrían podido imaginar 15 años atrás, cuando todo comenzó con un grito de ayuda y una puerta que se abrió. ¿Sabes qué sorpresas aguardan tras el próximo capítulo? Si crees que esta historia de la vida real está llegando a su punto culminante, no te imaginas lo que está por venir. La noticia de la aparición de Elena, la sobrina de Sofía, se extendió rápidamente entre los habituales del centro. Muchos se acercaron a conocerla, curiosos por descubrir esta conexión inesperada con la mujer cuyo nombre adornaba la entrada. Elena, a diferencia de su tía, resultó ser una persona cálida y comunicativa. Durante los días siguientes a su primera visita, regresó varias veces, trayendo consigo fotografías antiguas de la familia Torres y compartiendo anécdotas que su padre le había contado sobre su infancia con Sofía. Papá siempre dijo que su hermana tenía un talento extraordinario para el piano, comentó Elena durante una de estas visitas, mostrando una fotografía amarillenta donde una joven Sofía aparecía sentada frente a un piano antiguo, con una expresión concentrada pero serena. ¿Piano?, preguntó Fátima sorprendida. En todos esos años nunca mencionó que supiera tocar. Según papá era excepcional. Incluso consideró estudiar en el conservatorio, pero cuando mis abuelos murieron, Sofía tuvo que abandonar esa idea para cuidar de mi padre. Esta revelación impactó profundamente a Fátima. ¿Cuántos talentos, sueños y pasiones habría enterrado Sofía bajo su exterior áspero? Fue auténtica. Las personas responden a la verdad cuando la escuchan. Y tu historia, la historia de mi tía, resuena porque habla de algo universal, la necesidad de conexión, de ser vistos, de importar a alguien. Entre los contactos recibidos, uno en particular llamó la atención de Fátima. Era un correo electrónico de un hombre llamado Ricardo, que aseguraba haber sido vecino de Sofía en su juventud, antes de que ella se mudara al barrio donde Fátima la conoció. Recuerdo a Sofía Torres perfectamente, escribía. Vivíamos en la misma calle en Toledo. Era una joven reservada pero extraordinariamente talentosa con el piano. Solía dar pequeños recitales en el salón de su casa. Su música era lo más hermoso que he escuchado. El correo continuaba con recuerdos específicos, cómo Sofía había cuidado de su hermano menor tras la muerte de sus padres, cómo había trabajado incansablemente en 2 empleos para pagar los estudios de medicina de Gabriel, cómo había mantenido viva la pasión por la música a pesar de las dificultades. Cuando Gabriel se marchó a América, algo cambió en ella, explicaba Ricardo. Se volvió más reservada, más dura. Poco después, vendió la casa familiar y se mudó a Madrid. Perdimos el contacto. Siempre me pregunté qué habría sido de ella. Fátima compartió el correo con Elena, quien lo leyó con lágrimas en los ojos. Es como descubrir piezas de un rompecabezas que nunca supe que existía, comentó. Toda mi vida escuché a mi padre hablar de España, de su hermana, pero siempre fue algo abstracto, casi mitológico. Ahora puedo ver a Sofía como una persona
real, con sueños, talentos, decepciones. Ricardo fue invitado a visitar el centro y resultó ser un hombre encantador en sus 70, con una memoria prodigiosa y un entusiasmo juvenil. Trajo consigo fotografías adicionales de la juventud de Sofía y, para sorpresa de todos, partituras manuscritas que ella le había regalado décadas atrás. Eran composiciones propias, explicó con orgullo, como si el talento de Sofía fuera, en parte, mérito suyo por haberlo reconocido. Nunca las publicó, pero tenían un valor artístico innegable. Don Eduardo, el profesor jubilado que daba clases de piano en el centro, examinó las partituras con asombro creciente. «Esto es extraordinario», murmuró, pasando delicadamente los dedos por las notas escritas a mano. «Hay una complejidad emocional aquí, una profundidad poco común». Con la ayuda de Ricardo y la aprobación entusiasta de Elena, Fátima organizó un evento especial, un concierto dedicado a las composiciones inéditas de Sofía Torres. Don Eduardo se ofreció a interpretarlas. Estudió durante semanas las partituras amarillentas, practicando incansablemente para hacer justicia a la música, olvidada de aquella mujer a quien nunca conoció, pero cuyo legado había transformado tantas vidas. El día del concierto, la luz de Sofía se llenó hasta rebosar. Habían dispuesto sillas en el salón principal alrededor del piano, y aún así muchas personas tuvieron que permanecer de pie. El equipo de televisión que había realizado el reportaje volvió para cubrir este nuevo capítulo de la historia. Cuando don Eduardo se sentó frente al piano, un silencio expectante cayó sobre la audiencia. Sus dedos, arrugados pero ágiles, se posaron sobre las teclas y las primeras notas de la música de Sofía llenaron el espacio. Era una melodía melancólica pero hermosa, con momentos de intensidad inesperada y pausas que parecían contener años de emociones contenidas. A medida que las piezas se sucedían, Fátima cerró los ojos, imaginando a una joven Sofía sentada frente a ese mismo piano, vertiendo en la música todo lo que no podía expresar con palabras. Al finalizar el concierto, el aplauso fue ensordecedor. Don Eduardo, con lágrimas no disimuladas, inclinó la cabeza en señal de agradecimiento, pero luego señaló hacia el retrato de Sofía que presidía la sala, reconociendo que el verdadero talento había sido el de ella. Elena, profundamente emocionada, tomó la palabra. Mi tía Sofía nunca conoció el impacto que tendría su vida, su música, su legado. Vivió con la creencia de que había sido olvidada por quienes amaba. Pero hoy, en esta sala llena de personas que se han beneficiado de su generosidad inesperada, podemos ver que ninguna vida transcurre en vano, que ninguna historia termina realmente mientras alguien la recuerde. Cuando el evento concluyó y los asistentes comenzaron a dispersarse, la pequeña Sofía, que había permanecido sorprendentemente quieta durante todo el concierto, se acercó al piano y, para asombro de todos, comenzó a tocar. No era una de las complejas composiciones de la Sofía original, sino Estrellita, ¿dónde estás?, la sencilla melodía que don Eduardo le había estado enseñando en secreto. Sus pequeños dedos se movían con determinación y, aunque cometió algunos errores, continuó hasta el final con la misma concentración intensa que todos habían observado en ella anteriormente. Al terminar, miró a Fátima con una sonrisa radiante. «¿Lo hice bien, abuela? ¿Crees que a la otra Sofía le habría gustado?» Fátima abrazó a su nieta, incapaz de contener las lágrimas. «Estoy segura de que le habría encantado, mi amor. Estoy completamente segura». Esa noche, mientras cerraba el centro después de que todos se hubieran marchado, Fátima se detuvo frente al retrato de Sofía.
En la penumbra, le pareció ver una suavidad inusual en aquellos ojos habitualmente duros, como si la fotografía misma hubiera cambiado para reflejar esta nueva dimensión de la mujer que había sido Sofía Torres. «Nunca imaginaste esto, ¿verdad?», susurró Fátima a la imagen silenciosa. «Todo lo que ha nacido de tu soledad, de tu dolor, todos los corazones que has tocado sin saberlo». Y mientras apagaba las luces y cerraba la puerta, Fátima sintió una certeza profunda, que a veces las semillas más fértiles son plantadas sin intención, que los actos aparentemente más pequeños pueden desencadenar oleadas de cambio que se extienden mucho más allá de nuestra comprensión. El final del invierno trajo consigo la noticia más esperada: la aprobación oficial para abrir el segundo centro, La Luz de Sofía, en un barrio obrero al este de Madrid. La antigua escuela que habían adquirido para este propósito estaba siendo renovada, siguiendo el modelo del centro original, pero adaptándose a las necesidades específicas de la nueva comunidad. Miguel, ahora director ejecutivo de la fundación, pasaba largas horas supervisando las obras, asegurándose de que cada detalle reflejara la filosofía de inclusión y calidez que caracterizaba al proyecto. Lisa, mientras tanto, había ampliado el programa intergeneracional para incluir actividades en escuelas locales, llevando la esencia de La Luz de Sofía más allá de sus paredes físicas. Una tarde, mientras Fátima revisaba algunos documentos en su despacho, recibió una visita inesperada. Era doña Carmen, la panadera, ahora convertida en una de las voluntarias más activas del centro y amiga cercana. «Tienes que ver esto», dijo extendiendo un periódico local. «Estamos nominados para el premio Ciudad de Madrid a la innovación social». Fátima tomó el periódico con sorpresa. Efectivamente, La Luz de Sofía aparecía entre los 5 finalistas del prestigioso premio que reconocía iniciativas comunitarias excepcionales. «Nunca pensé que llegaríamos tan lejos», comentó, intentando asimilar la noticia. «Pues deberías acostumbrarte», respondió Carmen con una sonrisa, «porque esto es solo el comienzo. Lo que has creado aquí es especial, Fátima. Es el tipo de iniciativa que cambia vidas, que inspira a otros a actuar». La ceremonia de entrega de premios se celebró en el Ayuntamiento de Madrid, un edificio imponente que intimidó a Fátima desde el momento en que puso un pie en él. Vestida con un traje azul marino que Miguel y Lisa habían insistido en comprarle para la ocasión, se sentía fuera de lugar entre políticos, empresarios y personalidades de la cultura. Elena, elegante con un vestido negro sencillo pero sofisticado, la acompañaba, ofreciéndole apoyo moral con su presencia tranquila y confiada. Miguel y Lisa también estaban presentes, junto con una pequeña delegación de miembros del centro que habían sido invitados especialmente para la ocasión. Cuando el presentador anunció La Luz de Sofía como ganador en su categoría, Fátima sintió que el tiempo se detenía. Un aplauso ensordecedor llenó el salón, mientras Miguel la instaba suavemente a levantarse y dirigirse al escenario. Con pasos temblorosos pero decididos, Fátima avanzó hacia el podio. Al llegar, miró al público, identificando los rostros familiares entre la multitud. Miguel con su expresión de orgullo, Lisa sosteniendo su teléfono para grabar el momento, Elena con lágrimas disimuladas, don Manuel apoyado en su bastón pero erguido con dignidad, y tantos otros que habían contribuido a hacer realidad este sueño. «Este premio», comenzó Fátima con voz suave pero clara, «no me pertenece. Pertenece a una mujer llamada Sofía Torres, que nunca supo el impacto que tendría su vida y cuya generosidad inesperada dio origen a todo lo que celebramos hoy». Continuó narrando brevemente la historia que ya resultaba familiar para muchos.
la relación improbable entre una cuidadora paciente y una anciana difícil, el testamento sorpresa, la decisión de crear un espacio donde la soledad pudiera ser combatida con comunidad y propósito. Pero sobre todo, concluyó, este premio pertenece a cada persona que ha encontrado un hogar en la luz de Sofía. A los ancianos que comparten sus conocimientos, a los niños que aportan su alegría, a los voluntarios que entregan su tiempo. Porque al final, eso es lo que somos, no un edificio, no un programa, sino una comunidad de personas que han descubierto que nunca es tarde para encontrar conexión, propósito y pertenencia. El aplauso que siguió a sus palabras fue cálido y prolongado. Al regresar a su asiento, Fátima sentía una mezcla de emociones, orgullo por lo logrado, gratitud por las personas que lo habían hecho posible y una sensación de asombro ante el extraordinario giro que había dado su vida. Después de la ceremonia, mientras celebraban en un pequeño restaurante cercano, Miguel propuso un brindis. «Por mi madre», dijo, levantando su copa, «que me enseñó, aunque tardé años en comprenderlo, que la verdadera fortaleza está en la capacidad de ver el valor en otros, incluso cuando ellos mismos no pueden verlo». Lisa añadió, «Y por Sofía Torres, cuyo último acto de generosidad desencadenó todo esto». Elena, con su copa levantada, sonrió. «Por mi tía, a quien nunca conocí pero cuyo legado ha transformado tantas vidas. Y por ti, Fátima, que viste más allá de su dureza y permaneciste cuando habría sido más fácil marcharse». Fátima, emocionada, miró a las personas reunidas alrededor de la mesa, su familia de sangre y su familia elegida, unidos por circunstancias que ninguno podría haber previsto. «Por todos nosotros», dijo simplemente, «y por los comienzos inesperados que surgen de los finales». La expansión de la luz de Sofía continuó en los años siguientes. El segundo centro abrió sus puertas con gran éxito, y pronto comenzaron los planes para un tercero en otra ciudad. La fundación creció, incorporando profesionales especializados en gerontología, trabajo social y gestión cultural. Fátima, a medida que los años pasaban, fue delegando gradualmente responsabilidades, permitiéndose disfrutar más del tiempo con su familia y de las pequeñas alegrías cotidianas que tanto había valorado descubrir a través de su trabajo. En el centro, la pequeña Sofía, ahora no tan pequeña, había desarrollado un talento genuino para la música, tomando clases formales de piano e incorporando ocasionalmente las composiciones de su tocaya en sus recitales. A sus 10 años mostraba una sensibilidad artística poco común y una determinación que recordaba inevitablemente a la anciana cuyo nombre llevaba. Una tarde, mientras Fátima descansaba en el jardín del centro original, rodeada por las dalias multicolores que seguían floreciendo año tras año, la pequeña Sofía se sentó junto a ella. «Abuela», comenzó, con esa seriedad que a veces asomaba en su rostro infantil, «¿crees que la gente realmente se va cuando muere?» Fátima, sorprendida por la pregunta, reflexionó un momento. «Creo que permanecen de muchas maneras», respondió finalmente. «En nuestros recuerdos, en las cosas que nos enseñaron, en cómo cambiaron nuestras vidas». Sofía asintió, considerando esta respuesta. «Entonces la otra Sofía, la que era tu vecina, no se ha ido realmente. Está aquí», señaló al edificio que albergaba el centro, y aquí tocó las teclas del pequeño piano portátil que había traído al jardín. «Y también aquí», concluyó, señalando a su propio pecho. «Exactamente», confirmó Fátima, conmovida por la sabiduría de su nieta. «Las personas que han sido importantes en nuestras vidas nunca nos dejan completamente, nos transforman, y esa transformación continúa mucho después de que ya no estén físicamente con nosotros». La niña pareció satisfecha con esta explicación. «Voy a componer una canción para ella», declaró con determinación, «para que todos puedan recordarla».
Me parece una idea maravillosa, respondió Fátima, observando cómo su nieta comenzaba a experimentar con diferentes melodías en el pequeño teclado. Mientras el sol de la tarde bañaba el jardín con una luz dorada, Fátima cerró los ojos, permitiéndose sentir la paz de este momento. Había recorrido un largo camino desde aquellos días de soledad, cuando su única compañía era una vecina malhumorada que apenas toleraba su presencia. La vida había resultado ser mucho más sorprendente, más generosa y más profundamente interconectada de lo que jamás habría imaginado. Y todo había comenzado con un simple acto de bondad: empujar una puerta oxidada y responder a un grito de ayuda cuando habría sido más fácil seguir caminando. En la melodía que su nieta estaba creando, Fátima creyó reconocer ecos de las composiciones de la original Sofía, la misma profundidad emocional, la misma capacidad para expresar lo inexpresable a través de la música, un legado que continuaba, transformándose pero manteniendo su esencia como las dalias que florecían una y otra vez, diferentes cada año pero nacidas de las mismas semillas. Y mientras la música fluía, mezclándose con el susurro de las hojas y el canto ocasional de los pájaros, Fátima sintió una certeza profunda, que la verdadera herencia de Sofía no había sido la casa o el dinero, sino esta lección vital sobre el poder transformador de la conexión humana, sobre cómo nuestras vidas están entrelazadas en formas que rara vez comprendemos completamente, y sobre cómo incluso los corazones más solitarios pueden, eventualmente, encontrar su camino hacia la luz. Felicidades, escribe 9 en los comentarios para que sepa que te quedaste hasta el final conmigo. Gracias por ver y hasta la historia de mañana en este mismo canal.